reseco se acabó, la desolación pasó y el lloro terminó, la tristeza se esfumó. El campo reverdeció, volvió la vida en una canción, y el canto de las tórtolas anunciando su bendición. Anunciamos tu gloria, Señor, en la belleza de los campos, en lo grandioso de su creación, el arco iris apareció. Anunciamos tu gloria, Señor, en la belleza de los campos, en lo grandioso de su creación, el arco iris apareció. Esparciendo su aroma de mi amado Salvador. Él plantó palabras en mí, el dolor desapareció, comprendí lo perfecto de su amor, puso sabor a mi vida, dándome gozo y plenitud. Anunciamos tu gloria, Señor, en la belleza de los campos, en lo grandioso de su creación, el arco iris apareció. Anunciamos tu gloria, Señor, en la belleza de los campos, lo grandioso de su creación, el arco iris apareció. Que está con hambre y sed de ti, Señor. Tu palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy declaro que viene una sed y hambre tuya, Padre, sobre aquel hombre y mujer necesitada, sobre aquel joven. Tú eres el pan que descendió del cielo, y todo el que come de ti no volverá a tener hambre, y todo el que de ti bebe no volverá a tener sed. Tú dijiste que el que cree en ti, de su interior van a correr ríos de agua viva. Aquí está la generación que en tiempo y forma entiende que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y quizás hubieron muchos distractores, y quizás hubieron muchas complicaciones para venir a la casa del Padre,
pero sabe que nosotros seguimos a un Dios poderoso, que aunque se presenten distractores, más grande y poderoso es al que le servimos. Amén. Bendecimos a nuestra Madre Espiritual donde se encuentre, donde ella venga o donde ella esté. Bendecimos y declaramos que la presencia del Padre, que presencia de ángeles esté con ese equipo de pastores que ella anda. Declaramos que una cobertura angelical anda donde ellos se mueven. Bendecimos la vida de cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Declaramos que grandes cosas el Padre tiene por cada uno de ellos. Bendecimos a cada persona que por primera vez nos visita. Bendecimos a las personas de Santa Rosa que nos acompañan en esta noche de mucho agrado, que nos acompañen en este servicio. En esta noche el Padre trae un tema como nombre: la hermandad en Dios. La hermandad en Dios abarca muchos códigos, muchas cosas, un tema muy amplio. Y dice que la hermandad es la relación de afecto y solidaridad que existe entre un grupo de personas. La relación y afecto y solidaridad que existe en un grupo de personas. También la hermandad es un conjunto de personas llenas de flaquezas y debilidades, pero revestidas del poder de Dios. Mire qué poderoso esto. La hermandad dice que es un conjunto de personas llenas de flaquezas y debilidades, pero revestidas del poder de Dios. Cuando nosotros llegamos al Padre, sabe que nosotros llegamos con tantas debilidades, con muchos defectos, quizás con muchas áreas por sanar. Cuando nosotros llegamos, cuando no estamos fuera de una cobertura espiritual, sabe que estamos desprotegidos. Pero cuando nosotros llegamos a este ministerio tan precioso que el Padre ha levantado, sabe que nosotros llegamos a una cobertura. Y sabe que ahí empieza una hermandad en Dios. ¿Por qué una hermandad? Porque usted empieza a relacionarse con personas de la iglesia. Y sabe que es ahí que cuando nosotros llegamos a este ministerio o a cualquier iglesia, no importando el rótulo, llegamos cargados. Llegamos quizás con muchas heridas en el corazón. Pero sabe que el Padre dice que la hermandad es un conjunto de personas llenas de flaquezas y debilidades. Pero cuando nos acobijamos bajo ese manto, somos revestidas del poder de Dios. Yo no sé si usted escuchó. Cuando usted llega a los pies de Jesús, usted es revestido del poder de Dios. Y sabe que ese poder de Dios, poco a poco usted lo empieza a demostrar. Poco a poco empieza a engrandecerse. Cuando nosotros le decimos al Padre, no es con mis fuerzas, sino que es con las fuerzas del Padre, usted empieza a entender que quien le empieza a cambiar la vida es el Padre. Y es ahí donde usted empieza a ser revestido. Empieza el Padre a darle nuevos diseños, nueva vestidura, nueva forma de hablar. Y es ahí cuando empezamos una hermandad en Cristo en base a lo que el Padre quiere. Y sabe que en la palabra nosotros encontramos muchos hombres que tuvieron una hermandad conforme el diseño que el Padre quiere. Y en esta noche vamos a hablar de un hombre que tuvo una hermandad en base a la que el Padre quiere. Y ese hombre lleva como nombre José. Cuando nosotros hablamos de Josué, quizás usted ya pasó por ese pasaje de la Biblia y sabe que Josué tuvo unos propósitos tan fuertes, pero él tuvo una hermandad que no la perdió en esos procesos que él pasó. Y dice la palabra en el libro de Génesis, dice que José, fue hijo de Jacob.
Jacob tuvo 12 hijos. Significa que José era tenía 11 hermanos. Y sabe que José llegó a esa familia con un propósito. Y sabe que José de los 17 años empezó a trabajar con ovejas. Él empezó con un rebaño de ovejas. Pero el padre, como lo tenía escogido para cosas grandes, él le dio un don. Y el padre le empezó a hablar a través de sueños. Y sabe que por ese don, él empezó, los hermanos lo empezaron a ver de una manera no agradable. Sabe que cuando usted, el padre, lo empiece a usar, sabe que cuando la gente vea que en usted hay luz, hay mucha gente que se va a incomodar. Porque en José pasó eso. Cuando los hermanos se dieron cuenta que el padre le hablaba a través de sueños, ellos empezaron a verlo mal. ¿Saben por qué? Porque había un diseño grande. Y sabe que José, dice la palabra, que siendo de edad de 17 años apacentaba ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bial. Y más adelante dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí hay algo que los hermanos dicen que no le hablaban con amor, le hablaban con prepotencia, le hablaban quizás con un carácter fuerte, le hablaban quizás de mal gusto. Pero pues, ¿sabe por qué pasaba eso? Porque en José había un propósito. ¿Y sabe por qué? Porque José tenía que ser preparado para una hermandad. ¿Sabe que el padre permitía eso? Porque estaba formando a un José que no tenía que huir de un llamado. Y sabe que más adelante dice que Israel amaba a José. Israel tenía en un lugar especial a José. Y sigue diciendo que la envidia siguió creciendo en los hermanos. Siguió creciendo a tal manera que dijeron los hermanos, debemos matarlo. Pero sabe que el padre tiene cuidado de sus hijos. Y un hermano de José se llenó en misericordia y dijo, no podemos atentar con nuestro propio hermano. Mejor metámoslo en una cisterna que no tenía agua. Y sabe que los demás hermanos dijeron, metámoslo ahí. Y José fue metido en esa cisterna. Y se imagina usted, José sin deber nada, José sin hacerles nada a sus hermanos, fue metido en esa cisterna. Yo no sé cuál es la cisterna que usted en esta noche está pasando. Yo no sé cuáles son sus problemas que en este momento usted está pasando. Pero sabe que José se sentía en esa cisterna, quizás sin oxígeno. Quizás José pensó que allí iba a morir. Quizás José pensó que esas eran las últimas horas de su vida. Yo no sé en su trabajo qué problemas usted está pasando. Yo no sé quizás usted en su ministerio donde Dios lo ha puesto, qué problemas está pasando. Yo no sé cuáles son sus problemas en su familia. Yo no sé en usted qué problemas dejó antes de venirse para la iglesia. Pero sabe que el Padre en usted está formando un carácter, está formando un llamado que quizás muchas personas no tienen. Mire, José era formado en una cisterna. Y sabe que los hermanos, cuando lo introducieron en esa cisterna, observaron que llegaba un pueblo, iba un grupo de personas que iban para Egipto. Y dijeron ellos, José va a morir aquí, mejor vendámoslo. ¿Se imaginan qué terrible proceso tras proceso? Y sabe que José fue vendido a un pueblo de Egipto. Y sabe que ellos inconscientemente no sabían lo que estaban haciendo. Pero sabe que en ese proceso, cuando a usted se levante un grupo de personas
que usted quizás nunca imaginó, usted solo dése cuenta que ellos no saben por qué se le están levantando. Sabe que ellos mismos se están inclinándolo a los propósitos de Dios. Pero ese propósito usted lo va a entender cuando sepa que tiene un Dios poderoso que a usted lo respalda. Cuando usted sepa que hay un Dios que no lo desampara. Cuando usted sepa que hay un Dios que Dios lo está formando y sabe que ese Dios poderoso en ningún momento lo va a dejar. Sabe que en ese momento se empezaba un propósito en José que ellos no entendían. Y sabe que quizás esta noche usted es ese José. Y quizás muchas veces usted ha dicho, ¿por qué a mí me vienen tantos problemas? Pero hoy dése cuenta que el Padre, quizás solo usted esté en el ministerio. Detrás de usted hay tantas familias por levantar. Quizás es usted ese José que más adelante lo van a necesitar. Quizás usted es ese José que el Padre va a levantar para que usted levante una generación poderosa. Quizás es usted ese José que ahorita lo miran mal, lo pisotean, hablan mal de usted, pero más adelante usted va a levantar una generación. No solo se va a levantar usted, sino que va a levantar la generación de sus hijos. Dice la palabra que su generación va a ser poderosa hasta la 4ª generación. Y Dios va a tener misericordia de esa generación. ¿Sabe por qué? Porque en medio de los problemas usted no va a huir. Y mire qué poderoso lo que pasa con José. José lo llevan a Egipto. Y sabe que José sigue siendo procesado mediante los sueños. Y sabe que ahí a José, dice que José en un momento había un rey ahí que soñó que habían 7 vacas gordas y 7 vacas robustas. Y él no encontraba a alguien quien le discerniera esos sueños. Y alguien le dijo, hay un hombre que él entiende los sueños. Y ese rey dijo, vayan y tráiganlo. Y sabe que José, en ese momento el Padre le dio discernimiento y pudo decirle que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero él necesitaba poner una persona que realmente administrara bien esos bienes, para que en los bienes, en esos momentos de los 7 años de escasez, no faltara producto en ese pueblo. Y sabe que en ese momento José fue puesto como gobernador. Y aquí viene lo que a mí me impacta. Dice que en el 2.º año de escasez, los hermanos de José fueron a buscar comida, fueron a buscar alimento a ese lugar. Y sabe que en ese momento que llegaron los hermanos, donde José fue ascendido como rey, como gobernador fuerte de ese pueblo, sabe que José no se dio a conocer ante ellos y él los conoció. Y ahí es donde a mí me impacta que José tenía una hermandad como el Padre la quiere. Mire lo que le dice la palabra en el libro de Génesis, en el 45:4 dice que José, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Sabe que José, cuando él observa a sus hermanos, él se acuerda que lo vendieron? Pero en ningún momento él se bajó de esa plataforma que lo tenían. Y él en ningún momento les dijo, ahora me la van a pagar. Ahora van a ver lo que a mí me hicieron. Él en ningún momento dijo, a él con sus lleno de amor, lleno de misericordia, les dice, acérquense a mí. Yo soy José, el que ustedes vendieron. ¿Sabe tan bonito un corazón de hermandad? Y él les dijo, yo soy José,
preservación de tu vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún queda 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Sabe que el José ahí le dice a sus hermanos, ya pasaron 2 años de hambruna. Y dice, vienen 5 años más que no habrá siega, no habrá arada, no habrá cultivos. Era terrible lo que la familia de José pasaba. Pero sabe que José, ¿cómo hubiera reaccionado alguien que no tuviera a Cristo? ¿Cómo hubiera reaccionado alguien que no hubiera tenido a Dios en el corazón? ¿Cómo hubiera reaccionado alguien que no hubiera entendido el propósito de Dios? Si lo metieron en una cisterna, si hicieron pasar tristezas a su padre, si lo hicieron por muerto, si le presentaron la túnica que el padre había cosido para él. Pero sabe que José les decía, me imagino José, aquí está su hermano para servirles. Aquí estoy yo que el padre levantó. ¿Sabe qué fue que el padre les dijo? El padre me puso aquí, les dijo él, para que preservara la vida. Así como José preservó la vida de sus 11 hermanos y de su papá, dése cuenta que así lo está levantando a usted para que usted sea alguien, como un propósito grande para que usted sirva de bendición a su familia, sirva de bendición a su colonia, sirva de bendición a la gente que lo rodea, sirva de bendición a la gente con la cual usted trabaja. Creo que muchas veces no entendemos por qué el Padre nos ha llamado, pero sabe que José nos da un ejemplo, el por qué a él el Padre lo levantó. Y sigue diciendo, así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. ¿Sabe qué le dice? Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Y sabe que cuando José se encuentra con sus hermanos, él no solo bendice a sus hermanos, sino que bendice a un pueblo. Y sabe que él saca todo ese pueblo y se lo lleva para Egipto para bendecirlo. Y sabe que esa generación fue bendita. Y sabe que esa generación fue próspera. Y sabe que esa generación no murió en esa hambruna. Así como no murió esa generación, así va a ser bendecida nuestra generación. Pueden venir tiempos difíciles, pueden venir tiempos críticos, pero sabe que como nosotros hemos entendido la verdadera hermandad, el Padre va a tener misericordia de nuestra generación y esa generación va a ser bendita. En tiempos difíciles, el Padre va a tener misericordia de nosotros y de nuestros hijos, de nuestra familia. ¿Sabe que otra palabra poderosa que nos deja la verdadera hermandad está en el libro de Juan 13, para que usted la busque en la palabra? En el libro de Juan, en capítulo 3, nos dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Mire qué poderoso lo que el Padre quiere enseñarlos esta noche. Dice, antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto
y tomando una toalla se la ciñó y luego la puso en agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con aquella toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. ¿Sabe que Jesús, siendo Jesús, estando en una cena, mire que Jesús llegó a esa reunión sabiendo que eran las últimas horas que Él estaba en esta tierra? ¿Se imagina usted lo difícil que Jesús sentía? Pero tenía que cumplirse porque ya estaba escrito. Y sabe que estaba reunido con los discípulos y Él sabía que alguien de esa mesa lo iba a entregar. Y sabe que Jesús nos enseña aquí la verdadera hermandad. Sabe que Él estaba sentado en medio de todos ellos y Él se levanta y Él se quita el manto y Él agarra una toalla, dice la palabra, la moja y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y sabe que los discípulos dicen: ¿por qué a nosotros nos lava los pies? Sabe que ahí hay un código secreto, que nosotros, no importemos dónde estemos, debemos de ser humildes con los hermanos. Jesús, siendo Jesús, Él se hincó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y sabe que ahí nos enseña a Él la verdadera hermandad. Dice la palabra: entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo vas a comprender ahora, mas lo entenderás después. Sabe que muchas veces cuando nosotros nos relacionamos con más personas, no sabemos qué dificultades está pasando esa persona. Y miramos cargados a muchas personas. Y lejos de ayudarlo, de decirle, de declararle una palabra poderosa a él, empezamos a tacharlo. Empezamos a decirle: es un prepotente, es alguien que está cargado. Sabe que nosotros quizás físicamente no le podemos lavar los pies a un hermano, pero sí se los podemos lavar espiritualmente. Cuando usted mire caído a un hermano, no empiece a dañarlo, no empiece a tacharlo, sino que empiece a orar por él. Sabe que de esa manera nosotros estamos lavándole los pies a él. Sabe que nosotros, cuando miramos en dificultades a alguien, tenemos que demostrar la verdadera hermandad y empezar a orar por él. Cuando nosotros empezamos a orar por él, fue lo que el Padre, lo que Jesús le quiso decir. Cuando Jesús le dice: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuántas veces nosotros hemos dañado a muchos hermanos porque no tenemos la verdadera hermandad? Y Jesús, en ese momento que Él lava los pies, nos está enseñando que debemos de tener una verdadera hermandad. Él, siendo Jesús, lavó los pies de ellos. Él, sabiendo que Judas estaba ahí, Él dijo: es necesario limpiarlos, porque hay gente que no está limpia. Es necesario hacer el lavado. Pero nosotros vamos a lavar los pies de los hermanos, del prójimo, cuando nosotros entendamos la verdadera hermandad que debemos de tener en Dios. Amén. Mientras nosotros no tengamos la verdadera hermandad, difícilmente vamos a ser unos intercesores por el hermano. ¿Sabe que la palabra en el libro de Juan 13, 34, 35 nos dice: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros? ¿Sabe que nos dejó un mandamiento nuevo y que nos amemos unos a otros? La palabra en Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe que a una persona no se necesita ser tan espiritual para poder discernir de qué anda hecho en su día? ¿Sabe que en el rostro nosotros demostramos los problemas que andamos? Para tener una vida sana, tenemos que tener sanado nuestro corazón. El estilo de vida que usted tenga es su interior el que está mostrando en su carácter. Si su corazón está herido, usted va a presentar heridas en su rostro. Si su corazón está lleno de amargura, usted va a dar amargura a la gente que lo rodea. Sobre todo dice, sobre todo lo que guardemos en nuestro corazón, dice, guardemos el corazón porque de él mana la vida. Dice la palabra que el estilo de vida externo depende de nuestro interior. La vida viene de adentro. Sabe que mucha gente, y quizás usted se vaya a identificar con esto, sabe que mucha gente cuando vienen los problemas ríen. Cuando alguien les habla mal, ellos bendicen. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de ellos está sano. Pero cuando nosotros no estamos sanos, con una media cosa que nos digan, nosotros decimos miles de cosas. Esa no es la hermandad que el Padre quiere. Cuando usted, un hermano, una persona le desee el mal, usted bendígalo, porque es lo que usted tiene en su corazón. Cuando una persona, usted lo mire cargado, lejos de señalarlo, ore por él. Cuando usted mire a una persona que su corazón no está diseñado conforme el Padre quiere, usted ore por él para que el Padre alinee ese corazón, porque de ahí mana la vida. La palabra sigue diciendo en Mateo 5:44, amados, dice, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sabe que cuando nosotros amamos a los que nos maldicen, esa es señal que usted tiene una verdadera hermandad en Cristo? Cuando usted bendice a los que lo maldicen, usted tiene una verdadera hermandad en Cristo. Pero cuando nosotros mostramos el mismo sentir y el mismo pensar de la persona que nos está haciendo daño, realmente no hemos conocido a ese Dios poderoso. ¿Sabe que Jesús, cuando estaba en la cruz, para él era fácil bajarse? Para él no era nada difícil bajarse, porque él tenía un respaldo de Dios. Pero mientras él era crucificado en esa cruz, él solo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento nos estaba diciendo a nosotros, cuando a usted le hagan daño, bendice. Cuando a usted lo ultrajan, ora por él. Cuando usted le desaten palabras de maldición, usted desate palabras de bendición. Y es ahí cuando la gente va a decir, con él no se puede. ¿Sabe por qué? Porque usted ha conocido un Dios de poder. Usted llegó a esta casa, usted llegó a esta iglesia a dejar el mundo. Dice la palabra que cuando nosotros llegamos a Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Pero cuando nosotros no estamos demostrando las cosas nuevas, ¿dónde está esa nueva identidad que el Padre nos dio? Cuando nosotros demostramos que las cosas nuevas realmente el Padre las está insertando, el Padre se goza de sus hijos. Y la palabra sigue diciendo que cuando el corazón se daña todo. ¿Sabe que hay gente muriendo? Mucha gente dice, no se sabe de qué murió. ¿Sabe de qué murió? El corazón está herido. ¿Sabe que cuando el corazón está herido se desatan muchas enfermedades? ¿Sabe que mucha gente dice, yo necesito orar, necesito oración? Pero sabe que necesita primero sanar el corazón para que la enfermedad sea sana.
Hay muchas enfermedades que no son sanadas porque lo que tiene que ser sanado es el corazón. Y el Padre dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de ahí es donde emana la vida. Hoy en esta noche póngase de pie ahí donde está. Es un buen tiempo para que nosotros empecemos realmente a tener una hermandad en Dios. Si no hay una verdadera hermandad con el Padre, difícilmente el propósito del Padre se va a cumplir en su vida. Sabe que hoy quizás usted se identificó con ese Josué. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, lo primero que se levanta es tu gloria, Señor, en la belleza de los campos, en lo grandioso de su creación, el arco iris apareció. Anunciamos tu gloria, Señor.